¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Porcine Insoner. En este caso, hoy nos acompaña alguien que ya ha aparecido también en otras secciones de lo que es Agrinus Play. Él es David García Páez, especialista en bioseguridad aplicada en OneSilex. Y hoy con él indagaremos en el artículo que se ha publicado, como decimos siempre también, en la última edición de la revista de Porcinus España, la edición de marzo, que como le decía él fuera de directo, encaja como anillo al dedo, ¿no? Por la situación que se está viviendo actualmente en España, para la gente que nos ve desde aquí, que justo ahora también alguien nos preguntaba, oye, ¿cómo está la situación, Óscar, por allí, por Cataluña? Pues ahora lo explicaremos un poquito también. El artículo es bioseguridad aplicada frente a la peste porcina africana, los protocolos clave en granja, sobre todo en términos de logística y el control externo, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a David, antes de nada, para no tenerlo tampoco esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, Oscar, como siempre. Muy buenos días. Y como decíamos, ¿no? Un artículo que encaja a la perfección un poco con la situación que se está viviendo a día de hoy en España. Tampoco me quiero extender mucho, pero hoy día, viernes 27 de marzo, para contextualizar un poquito también el punto en el que nos encontramos, la Generalitat fue ayer, creo, día 26, cuando anunció 6 nuevos focos positivos, todos dentro, también, como decimos siempre, de la zona de alto riesgo, ¿no? Es decir, de Correcto. momento parece ser, sí que se ha extendido un poco más, pero no se escapa de la zona de alto riesgo. Todo queda de momento en jabalís. Ya se aumenta a 238 los jabalís infectados, todos ellos positivos. Se han muestrado muchísimos más, casi 4.000 muestras, todas ellas negativas. Estos 231 sí que están todos concentrados dentro de la zona de alto riesgo, todo en jabalís. Decimos, de momento no llega y crucemos todos los dedos desde aquí para que no afecte a cerdo doméstico. Claro. Dicho esto, David, no sé si quieres añadir tú algo, si me dejo algo, y si Bueno, no, pues vamos a por precisamente el a lo que artículo. a lo que tú comentas, Oscar, desgraciadamente las noticias que se van a ir escuchando van a ser siempre de la misma índole, ¿no? Ten en cuenta que el ciclo hábitat-cadáver, en este sentido, que se genera cuando hay un animal que está Mm, muerto, como es el jabalí, y teniendo en cuenta también la idiosincrasia del jabalí y el hecho de que sean animales que comen cualquier tipo de residuo, cualquier desperdicio, pueden generar ese canibalismo entre ellos en el sentido de consumir esa carne que ya de un jabalí que haya muerto por la ujú. infección y se convierten ellos mismos en reservorio, en bombas virales, al fin y al cabo. Por tanto, lo que hacen Sí, es, sí. con ese movimiento, seguir esa reinfección en el entorno durante meses, ¿no? Entonces, en el momento que otros jabalíes contactan con la carcasa o con un suelo contaminado, pues el ciclo se vuelve a reiniciar, ¿no? Sí. Entonces, es el ambiente el que se convierte en un reservorio persistente. Por eso el hecho que tú puntualizabas de siempre dentro de esa zona de Sí. alto riesgo de contaminación o de contagio, ¿no? Y por ahora todo dentro, digamos, dentro de la zona metropolitana de Barcelona o el área más cercana al área metropolitana de Barcelona, que como para gente que nos escucha desde otras partes de Latinoamérica, pues es una zona no muy poblada a nivel de cerdo doméstico, sí muy poblada a nivel de jabalís, y es lo que se está trabajando desde la Generalitat y desde el gobierno central. Dicho esto, vamos a por el artículo, David, ya que se comenta que la PPA no es un problema teórico, que esto es algo que me ha gustado mucho y que hay que destacarlo, sino que es un problema operativo, práctico, ¿no? Entonces, desde tu experiencia en campos de One Silex, ¿cuál es hoy el mejor riesgo real, o el mayor riesgo real, diríamos mejor, de entrada al virus en una granja? Y como te decía antes, ¿no? Nunca mejor dicho que en la presente actualidad. Es decir, ¿cuál es el mayor riesgo al que se expone un productor a que el virus le pueda entrar en granja? Bueno, hay múltiples riesgos, Oscar. No podemos definir uno exclusivamente, ¿no? Porque a veces hay complejos de alta seguridad con absolutamente todo lo que necesita una granja para eh, evitar la permanencia, incluso la transmisión de esos animales reservorios, como son los Ujú, vallados continuos, la gestión de esos derrames de pienso que puede ayudar de alguna forma a que vuelvan esos jabalíes a buscar comida, esa retirada de cadáveres también que también incitan al consumo, ¿vale? Teniendo en cuenta que el reservorio, y es una víctima más, es el propio jabalí, no es ujú. que de una forma dirigida sea el que quiera estar manteniendo ese tipo de virus dentro de sus cuerpos, ¿no? Realmente el problema lo tenemos con la mentalización, Oscar, Sí. ¿vale? Creo que es un problema que se da habitualmente en todas las granjas, de todos los ámbitos de producción animal, es la mentalización de las personas. Eso es. Eh, el problema es que nos eh, aseguramos o pensamos que no va a haber riesgo por un simple bocadillo de embutido traído de casa o que una bota
de un operario que arregla equipos de alta presión, por ejemplo, bombas dosificadoras, que es normal que fallen en la granja, Óscar. Es Sí, muy sí. normal que los errores y los fallos técnicos y operativos hagan que la gente tenga que volver a entrar de una forma u otra, de forma recurrente para solucionarlo, ¿no? Y eso nos Pues, ayuda a que busquemos esos atajos dentro de esas explotaciones para acceder, ¿no? Personal que a lo mejor no está pensando en el riesgo que supone que una bota suya vaya de trasiego de la zona sucia a la zona limpia, ¿no? Y el propio operario que trabaja en la zona. Por eso, para mí, el riesgo realmente está en la operación, en las personas, ¿vale? No en todo lo que invierten, que ya las integradoras per se invierten mucho dinero en todo lo que son vallados, en la infraestructura realmente, en el mantenimiento de esa infraestructura. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en la operatividad y sobre todo en el personal y en la mentalización del personal, ¿vale? Es fundamental insistir mucho en el factor humano como uno de los puntos críticos dentro de la expansión o el reservorio o el acantonamiento de ese tipo de virus dentro de la granja, ¿verdad? insistir, hablamos contigo, eres un experto sobre todo también en la materia y sobre todo de campo, ¿no? Déjame que desvele un poco un secreto. Teníamos la entrevista unos días antes, no la pudimos concretar porque estabas en campo, estabas en granja, hemos tenido que poner todo sea porque realmente todo lo que vamos a hablar hoy realmente son ejemplos prácticos sobre el tema de bioseguridad y cómo podemos impedir el acceso de la PPA a granjas y por eso también hoy estamos aquí contigo, ¿no? Entonces, si nos centramos un poco en este caso, ¿no? En la entrada a granja. Ujú. ¿Qué elementos clave debe tener en cuenta un protocolo para que sea realmente eficaz y sobre todo que se cumpla? Que es lo más importante, porque una cosa es que sea eficaz y otra cosa es que el personal de granja lo cumpla. Entonces, ¿qué dirías al respecto? Bueno, hay muchos, pero yo hago un pequeño resumen, Oscar, en tres. Lo primero es una zonificación estricta, ¿vale? Lo segundo es una ducha obligatoria con cambio obligado de ropa. Y lo tercero es facilidad por parte de las integradoras, por parte de los veterinarios, a que los operarios que están trabajando en las granjas hagan ese tipo de ducha y ese tipo de cambio de ropa de una forma fácil, sin ningún tipo de complicación, ¿vale? Ujú, A veces un simple hecho como es tener una ropa completamente limpia, unas botas limpias en la zona limpia una vez que has pasado las duchas y saber dónde tienen que poner ellos su propia ropa sucia, ¿vale? Hace que ese hábito se vaya introduciendo en la forma habitual de trabajo de los operarios, ¿no? Para intentar no saltarse de alguna forma o de buscar esos atajos que el ser humano de alguna forma mentalmente intenta siempre hacerlo. O sea, vamos o intentamos por esa curva de aprendizaje a siempre de alguna forma buscar atajos para llegar al mismo sitio de la zona o de la forma más rápida posible, ¿no? Por eso ujú. también es fundamental el diseño de esos sistemas en los que la gente tiene que entrar, desvestirse, ducharse, volverse a cambiar o a calzarse unas botas que estén limpias. Un simple banco de separación, Oscar, antes de las entradas a cada una de las granjas propiamente. El sistema danés de zona sucia, zona limpia, y que sea muy intuitivo y Ujú. cómodo, hace e invitan a que los operarios se puedan cambiar. Te pongo un ejemplo. Vamos a muchas granjas, vivimos en Andalucía, la temperatura obviamente es un poco más elevada que en el norte de España, en la zona de Lleida, en la zona de Segovia y demás, ¿no? Hay una cuestión simple y llanamente, Óscar, Ujú. unas duchas con agua caliente, una ducha con calefacción, que te inviten a que cuando haya días de frío, pues evidentemente, y la carga de trabajo va a ser máxima y más agotadora, pues al menos nos podamos cambiar y podamos asearnos con unas condiciones mínimas. Eso hace que la gente cumpla. Ujú. Porque pensamos muchas veces en el tiempo, los operarios, la infraestructura, la inversión, sistemas para hacer la limpieza, pediluvios, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar en el cómo piensa la gente que trabaja en la granja a cómo va a Claro. hacerlo. Y hay que hacérselo lo más fácil posible, ¿no? Ujú. Me quiero ¿Vale? centrar también en uno de los puntos más interesantes bajo mi punto de vista del artículo, que es el tema de la logística, ¿no? Porque a veces, que se entienda, es el gran olvidado, por así decirlo. Nos centramos en cómo cuidar la bioseguridad interna de la granja, en la bioseguridad externa, pero luego también está el tema de la logística. No sé si tú también coincides aquí un poco, que es uno de los mayores factores de riesgo a la hora de que se pueda, bueno, pues transmitir el virus, ¿no? En cuestión, la PPA Oscar, o cualquier otro. Oscar, has dado la clave. O sea,
Los vehículos son el caballo de Troya del siglo XXI, Ujú. porque conectan diariamente granjas, mataderos, centros de servicio, pues con esas granjas. Por tanto, el riesgo no está en ver una carrocería chorreante de desinfectante o brillante, sino en la materia orgánica que está incrustada en esos puntos críticos, donde nadie mira. Los pasos de rueda, bajo los guardabarros, en los faldones, las juntas de las rampas de carga y descarga, en las bisagras. ¿Por qué? Porque son zonas de difícil acceso. Ujú. Y la gente limpia habitualmente lo que ve. Lo que es difícil, es imposible que lo puedan limpiar y lavar. Sí, Cuando uno limpia bien un vehículo es porque tiene una lanza lo suficientemente larga y potente, con un buen caudal. Oscar, y un punto importante, lo que arrastra la mierda, con perdón de la expresión, lo que arrastra la mierda es el caudal, no es la presión, ¿vale? Entonces hay que saber y tener el equipo adecuado para hacer una buena limpieza y una buena desinfección. La visibilidad teórica se desmorona cuando tú ves que la gente tiene un arco de desinfección, tienes el tic de tengo un arco de desinfección o tengo una hidrolavadora para hacer una limpieza, pero después las condicionantes que se dan a la hora de hacerlo propiamente, de esa bioseguridad aplicada. Por eso insistimos mucho nosotros, desde OneSilex, desde mi empresa, a hablar de la visibilidad aplicada, de lo que necesita ese operario para hacer la limpieza. Si tú le pones una lanza que mide 90 centímetros porque vas a llegar a la parte de arriba, que es donde no vas a tener tanto problema, y tienen dificultad para acceder a la zona de abajo de los faldones, o el paso de rueda no se ha impregnado con el Ujú. suficiente biocida desinfectante, por muy certificado que esté frente a peste porcina africana. Pero si tienes materia orgánica que recubres el virus, pues evidentemente no tienes la capacidad de que puedas penetrar y no puedas llegar. Y hay una máxima, Sí, Oscar, sí, para que tú puedas eliminar el virus necesitas contactar con él. Si sí, tienes sí. materia orgánica, no es factible que puedas llegar a contactar Mm. fácilmente. Por tanto, es importante que se ponga hincapié y se haga, bueno, pues la medición del proceso. Vale, ha Ujú. pasado a través de un arco de desinfección, lo he lavado a través de una hidrolavadora con alta presión, alto caudal. Vamos a medir. Hay sistemas mediante bioluminiscencia que pueden ayudarte a medir. No te van a medir exactamente si tiene una carga vírica baja o alta. No, pero si sabes que tienes materia orgánica, y eso sí que lo puedes determinar perfectamente, sabes que va a haber una reducción de esa carga de materia orgánica si haces bien tu trabajo. Sí. Y hay sistemas fáciles que te van a dar un número para ver cómo ha sido el antes y el después. Ujú. Por tanto, importante. Los vehículos son caballos de Troya, igual que el Sí. agua, que es otro vector, ¿vale? Si no se trata bien. Mm. Por tanto, vamos a poner énfasis y vamos a poner el punto o el dedo sobre la llaga sobre dónde va la materia orgánica incrustada, no en la parte que es fácil de acceder, ¿vale? Ujú. Hablabas antes de las integradoras. Hago un pequeño inciso, ¿no? Es decir, nosotros aquí cerca de Cataluña, donde nos encontramos, en la franja, en la zona de Aragón, encontramos a Fincaporc. Nosotros lo visitamos, hablamos con José Casanova, su coordinador de bioseguridad, y es una de las integradoras, no digo que sea la única, pero que ya tienen un lavadero de camiones, que es algo Señor. que realmente no, no voy a decir que sea un hito, porque ya, bueno, es algo que se está implementando cada vez más y considero que es necesario. Entonces también invito a que la audiencia recupere, vamos a dejarlo por aquí en una cajita por aquí arriba para que recuperéis la entrevista con José Casanova, porque es un experto también en tema de bioseguridad, que trabaja en Fincaporc y nos explica también cómo hacer este proceso de limpieza de los camiones para todos aquellos pues, que estén interesados en escucharlo. Absolutamente. Una persona a la que hay que escuchar, Sí. Sobre precisamente. todo a nivel práctico también viene muy bien. Entonces, Sí, señor. siguiendo con lo que veníamos comentando, David, en cuanto a limpieza y desinfección, mencionas que es el orden de los pasos en cuestión a la hora de cómo hacerlo es crítico, ¿no? También lo decíamos ahora con el tema de la logística. Pues, ¿cuál sería la secuencia correcta bajo tu punto de vista y dónde se cometen más errores? Es decir, me hablabas un poco del tema de los faldones, pero bueno, no sé, si nos quieres explicar así un poco de forma general cuál sería el orden correcto también para que la gente lo pueda tener en cuenta, pues bienvenido será. Bien, con mucho gusto. Para mí, el proceso de limpieza y desinfección y tener un buen protocolo que sea ejecutable por parte del operario y, por tanto, fácil también de medir en cuanto a resultados, eh, es fundamental. El error más grave que se suele o que suelo ver habitualmente es utilizar agua a presión. Por las prisas, por la operativa, porque como vamos con los tiempos, porque un camión parado Ujú. pierde dinero, porque las integradoras cada vez tienen mucho más trabajo, mucho más volumen que servir, en fin, Claro. todo eso se entiende perfectamente, ¿vale? Entonces,
El agua a presión directamente sobre la suciedad sin detergente es como tener un pediluvio con estiércol flotando. Eso no es un pediluvio, es una sopa de microorganismos. Por lo tanto, es muy importante definir bien el proceso de limpieza y desinfección. Yo lo resumo en 7 pasos, Óscar, ¿vale? Por ser papista, ¿vale? Lo primero y lo más importante es la retirada en seco. Hay que eliminar manualmente todo resto orgánico que sea visible. Sin esto, el resto es puro teatro, ¿vale? Segundo paso fundamental es un prelavado. Hay que ablandar esa superficie de materia orgánica que está adherida a la superficie que se va a limpiar. ¿Con qué se hace ese prelavado? Con agua. Preferiblemente agua caliente, pero con caudal, no con presión. Es decir, recordemos que hay que hidratar la materia orgánica para que se pueda arrastrar. Por tanto, eso lo hace el caudal, más que la presión. El tercer punto es aplicar un buen detergente alcalino. ¿Por qué alcalino? Que sea espumante, por supuesto. Primero, porque necesitamos emulsionar esa parte grasa lipídica que está muy incrustada en la materia orgánica, ¿vale? Y espumante porque el operario lo ve, porque la espuma actúa hidratando desde la zona externa hacia el interior y, por supuesto, muy importante es que haya tiempo de contacto y enmascaramiento al mismo tiempo de esa carga vírica o carga de microorganismos que puede haber en la materia orgánica. Por tanto, es fundamental romper esa carga orgánica y para eso se utiliza un detergente alcalino. El tiempo, entre 15 y 30 minutos. No podemos decir 15 minutos, 30 minutos. Depende de la zona, depende del microclima, depende del tiempo que tengamos para hacer la limpieza y la desinfección, teniendo en cuenta que aplicar espuma detergente alcalina es fácil. Lo difícil después será retirar esos Claro. restos una vez que ya ha pasado el tiempo necesario suficiente. Por tanto, hay una máxima cuando aplicas el detergente, en vez de irnos al tiempo, es antes de que seque sobre la pared, antes de que seque sobre la materia orgánica, nuevamente. El cuarto paso sería, obviamente, enjuagar con agua, con caudal suficiente y con presión también, porque evidentemente no vamos a estar ahí con una gomita, con un buen caudal, pero si no tenemos una presión para podernos llevar esa materia orgánica una vez que la hayamos bajado de las paredes, sobre todo superficies verticales, hacia el suelo, ¿no? El quinto paso que para mí es fundamental y hago muchísimo hincapié siempre es secar. El problema aquí es el tiempo. El tiempo del operario, el tiempo del obrero, del conductor que hace la limpieza de los camiones. En el caso de Singapur, como tú bien decías, ellos tienen un centro especializado con gente especializada y evidentemente eso ayuda en gran medida, ¿no? Pero nosotros necesitamos en el quinto paso que esté seca la superficie porque después en el sexto paso tú vas a aplicar el desinfectante. Y tú no puedes tener un desinfectante que tú ya has prediluido, básicamente, a un 1%, 0,5%, 2%, depende del tipo de desinfectante y depende la acción que tú vayas a buscar, si tienes una superficie que esté humedecida. Primero porque vas a diluir el desinfectante. En segundo caso, porque dependiendo del tipo de superficie, si hablamos de camiones de transporte, esa superficie es dura, lo cual significa que si aplicas un desinfectante sobre una superficie, aunque sea en forma de espuma, que está humedecida, va a permanecerte menos en la superficie cuando tú vas a hacer esa desinfección, esa aplicación. Y al igual que aplicar un detergente alcalino tiene su forma, su técnica de aplicación, el desinfectante, para que permanezca más sobre la superficie, también tiene su propia técnica de aplicación. Por tanto, el sexto paso sería la aplicación de desinfectante en forma de espuma que permanezca el mayor tiempo posible sobre la superficie. Y por supuesto, donde, aparte de su certificado, es muy importante la composición cual y cuantitativa. Sabemos que se utilizan cada vez más para este tipo de fines combinaciones de cresoles, de glicoles, ácidos glicólicos y de ácido sulfámico para que ayude a que la mezcla sea estable cuando tú haces esa desinfección. Porque tenemos que tener en cuenta que el agua en el que se aplica el desinfectante suele ser ciertamente alcalina y la mayoría de los desinfectantes son ácidos. Por tanto, tenemos que buscar esa estabilidad para que cuando se aplique la mezcla, bueno, pues sea lo más eficiente posible sobre la superficie en la que lo estás aplicando. Y por último, medir, ¿vale? Medir. Y si esa medición no te da dentro de los rangos que tú estás buscando, repetir la desinfección.
¿Cada cuánto o cada qué periodo de tiempo? Depende del riesgo, depende de la medida que te haya dado, pero evidentemente no podemos hacer actos de fe ni Ujú. justificar la aplicación de un desinfectante por el mero hecho de que tú pienses que está la superficie o que la ves realmente sucia. Hay que medir, Oscar. Por tanto, Totalmente. retirada en seco, prelavado, detergente alcalino espumante, enjuagar, secar bien o dejar el tiempo que se seque, aplicar desinfectante en forma de espuma y el último paso sería medir. Y si no te dan las mediciones que tú buscas, vamos a la siguiente desinfección. Sí, ¿Vale? sí. Luego también, según tu conocimiento y viendo también un poco la experiencia que han vivido otros países de Europa con el tema de la peste porcina, ¿tú Ujú. qué lecciones consideras que se deberían de aplicar ya, de forma más generalista, para evitar sobre todo el salto del jabalí? Porque como decíamos antes, de momento en España todo se está concentrando en jabalí, todos los positivos están viniendo en jabalí, de momento no llega a cerdo doméstico, y como decía, también crucemos todos los dedos para que esto no suceda. Pero ¿cuál sería la medida, viendo un poquito la experiencia de otros países, que tú dirías, hay que aplicarla ya para que esto no suceda? Es una buena pregunta, Oscar. De alguna forma, si te pones a pensarlo, la peste porcina africana es al jabalí lo que pasa con la influenza aviar en el caso de esas aves migratorias, esas gaviotas en las costas y demás, ¿no? Claro, es mucho más difícil controlar eso porque son aves. Estamos hablando de animales de cuatro patas, ¿no? Para mí, una estrategia eficaz debe ser triple. Vallado perimetral, gestión de atractivos, derrames de pienso, basura orgánica, agua accesible dentro de la explotación, retirada activa de cadáveres. ¿Por qué? Pues porque en el momento que vemos que un animal está muerto y no sabemos por qué se ha muerto, evidentemente tenemos que saber que hay una causa detrás de esa mortalidad. Y evitando ese canibalismo por parte de los jabalíes nuevamente y que se puedan volver a convertir en reservorios, es fundamental la retirada. ¿Cómo se hace la retirada de un animal que cuando se siente mal va a buscar cualquier hueco, cualquier agujero donde va a hacer todavía el agujero más grande si cabe, se va a enterrar básicamente o se va a esconder y va a morir ahí? Es difícil. Ujú. Ahí quizás el Seprona, los colectivos deberían de tener más capacidad para poder hacer ese tipo bueno, de recorridos, de revisar todas esas áreas de una forma todavía más activa, ¿no? Pero es Ujú. fundamental retirar los cadáveres que hayan muerto en esa zona, sobre todo más restringida por la capacidad que ha habido de infección, ¿no? Eso es dentro de una estrategia eficaz, ¿vale? Para evitar de alguna forma ese salto del jabalí Claro, al porcino doméstico, ¿no? Obviamente, todo ello hay que envolverlo en una cultura operativa, ¿vale? La infraestructura más cara es inútil si el equipo no está comprometido. Por tanto, es sí, sí. vital la prohibición de alimentos cárnicos externos, ¿vale? Embutidos caseros sobre todo. ¿Y qué pasa si nos entrase? ¿Estamos preparados? Es decir, ¿qué pasa cuando hay alguna granja cercana a menos de 10 kilómetros que ha podido estar o que ha sido positiva? Debemos hacer simulacros de sospechas reales, porque el día que pasa, donde habitualmente pensamos aquí no va a pasar, eh, ya el virus ha empezado a entrar. Por tanto, es importante hacer un checklist de claves operativas, Eso es. reducir accesos, simplificar los protocolos, generar registros que sean útiles, mantener de una forma activa esa disciplina de observar, ¿vale? El comportamiento y la cultura de las personas sobre la tecnología, incluso de las instalaciones. Entonces, es fundamental tener menos burocracia inútil y más información práctica en la granja. Totalmente. El qué hacer, ¿vale? Oscar, es el qué hacer realmente. Sí, sí. Que realmente, David, parecerá que estamos hablando cosas obvias a algunas personas que nos escuchen. Ya no están diciendo nada que no sepamos. El tema luego es ponerlo en práctica. Es lo El que problema, decíamos al... el problema, Oscar, y disculpa que te haya cortado, es que se nos olvida. Es que se nos olvida. O se nos quiere olvidar. No, no es que queramos realmente, es que el ser humano tiende a olvidar las cosas que son más rutinarias, más obvias, Puede ser. cosas que te generan o que no te aportan nada de valor. Lo que no se nos olvida es que cuando tenemos una entrada y hay que sacrificar todo el lote y tienes que tener y permanecer con la granja vacía, tienes una cosa que se llama
pérdida de ganancia bestial. Eso sí que no se lo olvida. Eso sí. Y desgraciadamente, Oscar, como tú bien sabes, aprendemos cuando nos tocan el bolsillo. Mm, Totalmente, ¿Vale? Entonces, totalmente. nos falta cultura de prevención, no de tratamiento. Nos falta cultura de prevención, no de tratamiento. Nos falta no tener protocolos escritos. Ya no leemos, Oscar. Sino ejecutarlos, Exacto. ejecutarlos. Y si no tienes personal con capacidades porque no lean, porque no se le dé la información escrita, porque se sabe que a lo mejor la obvian en muchos casos por el motivo que sea, ¿no? No vamos a hablar de motivos. Vamos a hacerlo más activo por parte de nosotros. Vamos a poner vídeos donde ellos vean en 10, 20, 30 segundos cómo hacer ese paso. Vamos a hacérselo fácil, pero para hacérselo fácil hay que hacerlo uno y ver, ostras, pues yo me he dado cuenta de que aquí no tengo sitio para colgar una toalla. Oye, si les dejas el sitio para colgar la toalla con el nombre a cada uno, indefectiblemente uno lo va a hacer. Si Sí, en sí. vez de poner un pediluvio de 30 por 30 o de 40 por 40, que parece que estás zapateando y bailando flamenco en un sitio pequeñito, le pones todo un pasillo por el que tiene que pasar sí o sí, te lo va a cumplir. Si en vez de poner un pediluvio húmedo, donde realmente eso se va a convertir en una sopa de microorganismos, como hemos dicho antes, por una sencilla razón, Oscar, porque después ese pediluvio hay que cambiarlo. ¿Y quién lo cambia? ¿Cada cuánto se cambia? Es que lo cambiamos cada día. Pues dependerá del número de personas que pasen. En el caso de los líquidos, oye, pues un pediluvio húmedo, perdón, seco, en lugar de húmedo, porque sabemos que se va a impregnar. Y al menos ya en su zapato, en su suela, no se va a llevar ningún tipo de carga microbiana que pueda diseminar y por tanto que él actúe como un reservorio. Ujú. ¿Qué significa eso? Entonces, que tenemos que ver cómo es el procedimiento y para eso hay que hacer auditorías de bioseguridad y ver dónde está el problema. No hacerlo de forma teórica. No hacerlo de forma teórica. Hay que hacérselo fácil y cumplible a los operarios que están trabajando dentro de las explotaciones. Que es un poquito también el objetivo que tenemos nosotros desde Porcinews con esta sección de Porcinews On Air, ¿no? Nos dimos cuenta hace un par de años, que tampoco es nada que descubramos, ¿no? Pero que la gente cada vez tiende a leer menos y sí a escuchar y a ver más. Y entonces, pues a impulsar un poco este método más audiovisual de todo lo que se deja escrito en las páginas de la revista, pues trasladarlo a este formato podcast para que luego también pues sirva un poco más a ejemplo práctico, ¿no? A nivel de bioseguridad, a nivel de manejo, a nivel de nutrición, bueno, todos los temas que tratamos, pues que los puedan luego también escuchar y ver y entender también, ¿no? De forma diferente. Ya por último, David, te voy a pedir un último consejo o una recomendación concreta en este caso a las granjas, como decíamos antes, que se ubican en la zona más cercana a toda esta zona de altos riesgos donde se están detectando los positivos en los jabalíes por la PPA. ¿Cuál sería la medida más crítica que tú consideras que deberían reforzar en términos de bioseguridad, evidentemente, para evitar, como decíamos antes, también que el virus entre a sus instalaciones? Bueno, pues básicamente es un poco un resumen de todo lo que hemos comentado, Oscar, ¿vale? Cultura operativa, se Mm, llama. Es decir, implementar medidas por implementarlas, escritas por tenerlas y por tener un protocolo escrito, desde mi punto de vista y basándome en la experiencia que tenemos todos los días en la granja, no sirve de nada. Debemos, de alguna forma, hacer que esa infraestructura, que es cara, sea también útil para el equipo, pero sobre todo es más importante el compromiso de las personas más que la propia infraestructura en sí. Es vital, por supuesto, evitar la entrada de alimentos de fuera, ¿vale? ujú. Es fundamental reducir los accesos, hacer embudos, evitar esos atajos que la gente cogen para entrar en muchas veces las explotaciones de forma rápida, porque va a ser solo un momento, sí, va a ser solo un momento, pero la materia orgánica que llevas en tu pie me lo dejas allí. Y eso no te das cuenta. Y lo hacen no de forma consciente, sino de forma inconsciente, que ese es el problema, ¿no? La confianza de aquí no va a pasar, ¿no? Por tanto, es importante reducir acceso, simplificar los protocolos, generar registros que sean útiles, medidas, mantener esa disciplina de forma, te diría yo, incluso que obsesiva. Y por supuesto, en el caso de que aparezcan, que tocamos madera para que eso no se dé, porque evidentemente sabemos lo que conlleva detrás, pues hacer simulacros de sospecha que sean lo más reales posible para que la gente sepa qué tienen que hacer todos en caso de, ¿vale? Creo que es algo que deberemos de ir practicando. Prevenir.
prevenir para evitar Eso es. tratar, y en el caso de que se dé, pues evidentemente sabemos que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Pues David, gracias por tu tiempo, gracias por todos estos ejemplos también prácticos que, como decíamos antes, vienen súper bien para que la gente que nos escucha y nos ve pues los puedan aplicar y tenerlos sobre todo en cuenta, ¿no? En esta situación delicada, por decirlo de alguna forma, que se está viviendo en España en la actualidad. Gracias, simplemente. Gracias a vosotros y nada, os sigo animando, Oscar, a que desde el grupo de Greenups sigáis fomentando este tipo de medios de comunicación donde realmente todas las personas que estamos en el campo diariamente necesitamos. Necesitamos que no se nos olvide nada, absolutamente. Ujú. Y estas píldoras informativas son súper interesantes a todos los niveles y creedme que hacéis una magnífica labor necesaria, por otra parte, que en muchos casos no se ve. Es como la labor que hacen las empresas controladoras de plagas. Son labores que no se ven, pero desde Sí, luego tienen su repercusión en el ámbito diario. Así que gracias a vosotros y os animo a que sigáis en esa línea. pues David García Páez, especialista en bioseguridad aplicada en OneSilex. Con él hemos indagado en el artículo Bioseguridad aplicada frente a la peste porcina africana, protocolos clave en granja, logística y el control externo. Si os ha gustado, para la gente que nos ve a través de YouTube, dejad un like, suscribiros. Podéis también dejar alguna pregunta que tengáis en la cajita de comentarios de abajo. Nosotros se la trasladaremos a David para que os pueda responder a través del mail. O para la gente que nos escucha a través de la plataforma de podcast, AgriNews Play, también recordar que podéis, todos aquellos que no la tengan aún descargada la aplicación, descargarla para que tengáis en el bolsillo, pues nada, todo aquel contenido agroganadero que os va a servir para vuestro día a día. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo de Porcino y Soner. Hasta entonces, cuidaos.